Después que mi esposa murió, no le conté a mi hijo sobre los bienes que me dejó. Felizmente. Después que mi esposa Regina murió, no le conté a mi hijo Víctor ni a su esposa Cecilia que ella me había dejado una hacienda, 3 carros y una cuenta bancaria solo a mi nombre. Felizmente no les dije nada, porque una semana después tuve una gran sorpresa que me cambió la vida para siempre. Si hubiera sido el tonto de siempre y les hubiera contado sobre la herencia, hoy estaría viviendo como un mendigo en las calles. Pero gracias a que Regina, en sus últimos días, me agarró la mano con fuerza y me susurró: «Antonio, no le digas a nadie lo que te voy a dejar, ni siquiera a nuestro hijo». Hoy puedo contarte esta historia que muchos hombres mayores necesitan escuchar. Todo comenzó 3 meses después del funeral. Yo estaba en la cocina de mi casa, esa casa que Regina y yo construimos con tanto amor durante 40 años de matrimonio. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente mientras ajustaba los platos sobre la mesa para recibir a Víctor y Cecilia. Mis manos temblaban de emoción porque hacía 2 semanas que no los veía. Había pasado toda la mañana preparando el guiso de lentejas que Regina solía hacer cuando Víctor era pequeño. Quería que sintiera el calor del hogar. Quería que recordara los domingos felices cuando éramos una familia unida. La mesa estaba perfecta. Manteles limpios, los mejores platos, las copas de cristal que usábamos solo en ocasiones especiales. Cada detalle pensado con amor de padre. Porque después de perder a Regina, Víctor era lo único que me quedaba en este mundo. Era mi único hijo, mi única familia, mi única razón para seguir adelante después de tanto dolor. Había lustrado hasta el último rincón de la casa. Los pisos brillaban, las ventanas dejaban pasar la luz dorada de la tarde, y hasta había comprado flores frescas para el centro de mesa. Todo porque quería que se sintieran bienvenidos, que supieran que esta casa siempre sería su hogar también. Había gastado casi todo mi dinero de la pensión en esa comida especial, pero no me importaba. ¿Valía la pena cada peso si eso significaba tener a mi familia cerca? Regina siempre decía que la familia era lo más importante. Durante 40 años de matrimonio, ella fue quien mantuvo unida nuestra pequeña familia. Era quien llamaba a Víctor cuando no venía a visitarnos, quien recordaba los cumpleaños, quien preparaba las cenas de Navidad. Yo trabajaba tanto en la fábrica que a veces llegaba a casa cuando ya estaban dormidos, pero Regina siempre estaba ahí, siendo el corazón de nuestro hogar. Trabajé 35 años en esa fábrica de textiles, levantándome a las 5 de la mañana, regresando a casa con las manos manchadas y la espalda dolorida. Todo por ellos. Todo para que Víctor pudiera estudiar, para que tuviera una vida mejor que la mía. Regina administraba cada centavo que yo ganaba, estirando el dinero para que nunca faltara nada en casa. Ahora que ella ya no estaba, me sentía perdida. No sabía cómo ser padre sin ella de intermediaria. No sabía cómo acercarme a mi hijo sin que Regina tradujera mis sentimientos torpes. Por eso había puesto tanto esfuerzo en esta comida. Quería demostrarle que podía cuidar de él, que podía ser el padre que necesitaba ahora que éramos solo nosotros dos. Los primeros meses después del funeral habían sido los más duros de mi vida. Me levantaba cada mañana esperando escuchar la voz de Regina llamándome para el desayuno, pero solo encontraba silencio. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón guardaba sus recuerdos. La cocina donde preparaba mis comidas favoritas, el jardín donde cultivaba sus rosas, el sillón donde se sentaba a tejer mientras veía sus novelas. Había días en que no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Pero entonces pensaba en Víctor y encontraba la motivación para seguir adelante. Pero entonces, él también había perdido a su madre. Él también estaba sufriendo. Teníamos que apoyarnos mutuamente en estos momentos difíciles. Mientras esperaba su llegada, me senté en la sala y contemplé las fotografías que colgaban de las paredes. Ahí estábamos los tres. Regina radiante en su vestido de novia,
Víctor de niño corriendo por el jardín, las navidades, los cumpleaños, los momentos felices que ahora se sentían como de otra vida. En una foto particularmente hermosa, Víctor tenía 5 años y estaba sentado en mis hombros mientras Regina nos tomaba la foto en el parque. Él sonreía con esa risa pura de los niños, y yo lo sostenía con orgullo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había vuelto tan distante? ¿Cuándo había dejado de ser su héroe? Recordé cuando era pequeño y corría hacia mí gritando, «¡Papá llegó!». Esto cada vez que regresaba del trabajo. Me abrazaba las piernas con tanta fuerza que casi me hacía caer. Ahora, a los 35 años, apenas me saludaba cuando nos veíamos. El tiempo había creado una distancia que yo no sabía cómo cerrar. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Mi corazón se aceleró de alegría. Por fin llegaban. Me levanté rápidamente, me alisaba la camisa y caminé hacia la puerta con una sonrisa. Cuando abrí, ahí estaban Víctor y Cecilia, pero algo en sus rostros me hizo sentir un frío extraño en el estómago. Víctor llevaba un traje elegante que yo no conocía, y Cecilia lucía un vestido caro con joyas que brillaban bajo la luz del sol. Se veían prósperos, exitosos, pero sus expresiones eran frías como témpanos de hielo. «Hola, papá», dijo Víctor con un tono seco, sin abrazarme. Cecilia ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente pasaron junto a mí como si fuera invisible. Era la primera vez que venían a visitarme desde el funeral, y así me recibían. «Hijos, qué alegría verlos», dije, tratando de sonar animado, aunque mi voz se quebró ligeramente. «Preparé la comida que más te gusta, Víctor. Ese guiso de lentejas que tu madre hacía especialmente para ti. Recordé que siempre decías que era tu favorito cuando eras niño». «Sí, papá, ya vimos», me interrumpió Cecilia con fastidio, mirando alrededor de la casa como si estuviera evaluando algo. «¿Podemos sentarnos? Tenemos que hablar contigo sobre algo importante». Algo en su tono me hizo temblar por dentro, pero traté de mantener la sonrisa. «Por supuesto, pero primero almorcemos. Está todo caliente y preparado con tanto cariño. Hasta compré el pan dulce que te gusta, Víctor, ese de la panadería donde tu madre...». Víctor suspiró pesadamente, como si mi invitación fuera una molestia. «Está bien, papá, pero que sea rápido. No tenemos mucho tiempo. Tenemos una reunión importante esta tarde». Me dirigí hacia la cocina con el corazón acelerado. Quizás solo estaban cansados, quizás era mi imaginación. Serví el guiso en los platos más bonitos, corté el pan con cuidado y llevé todo a la mesa con manos temblorosas. El vapor del guiso se alzaba deliciosamente, llenando el comedor con ese aroma casero que tanto amaba Regina. «Huele muy bien, papá», dijo Víctor, pero su voz sonaba mecánica, sin emoción real. Se sentó a la mesa sin esperar a que yo trajera todo. Cecilia se acomodó a su lado, pero no dejaba de mirar su teléfono celular. «Cecilia, querida, ¿cómo está tu trabajo?», pregunté, tratando de iniciar una conversación amable mientras servía el café. «La última vez que hablamos, me contaste que te habían dado un ascenso». Ella levantó la vista del teléfono apenas por un segundo. «Sí, todo bien», respondió secamente y volvió a su pantalla. Ni siquiera probó la comida que había preparado con tanto amor. Víctor comió en silencio, sin hacer comentarios sobre el sabor, sin recordar las veces que había pedido a su madre que preparara exactamente este mismo plato. Yo intentaba llenar el silencio incómodo con preguntas sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre cómo estaban llevando la pérdida de Regina. «¿Sabes, hijo? Tu madre siempre decía que este guiso era tu favorito. Recuerdo cuando tenías 10 años y...». «Papá, ya no tengo 10 años», me cortó bruscamente. «Además, no tenemos tiempo para nostalgias. Necesitamos hablar de cosas serias». Sus palabras me dolieron como una bofetada. Sentí que el bocado de comida se me atragantaba. ¿Desde cuándo los recuerdos de su madre eran simples nostalgias? ¿Desde cuándo hablar de Regina se había vuelto una molestia? «Está bien, hijo», murmuré, dejando el tenedor en el plato.
¿De qué querían hablar? Cecilia por fin guardó su teléfono y se enderezó en la silla. Víctor y ella intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Era como si hubieran ensayado este momento. «Papá, hemos estado pensando», comenzó Víctor con un tono que me recordó a cuando era niño y había roto algo y tenía que confesar. «Esta casa es muy grande para ti solo. Es mucha responsabilidad, mucho mantenimiento. Además», agregó Cecilia, «ya no estás tan joven. Vivir solo puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te sientes mal y no hay nadie para ayudarte?» Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Pero yo estoy bien. Puedo cuidar de mí mismo. Esta es mi casa, nuestra casa. Aquí están todos los recuerdos de tu madre, Víctor. Precisamente por eso, dijo Víctor, evitando mi mirada. Vivir rodeado de recuerdos no es sano. Necesitas seguir adelante, hacer nuevos amigos, tener actividades. Conocemos un lugar perfecto, continuó Cecilia con una sonrisa falsa. Es una residencia para adultos mayores muy bonita. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, comida preparada. No tendrías que preocuparte por nada. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, la única familia que me quedaba, quería sacarme de mi hogar. Quería encerrarme en un asilo como si fuera un estorbo. ¿Un asilo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Quieren meterme en un asilo? No es un asilo, papá, respondió Víctor con impaciencia. Es una residencia de lujo. Muy cara, por cierto. Pero nosotros podemos ayudarte con los gastos. ¿Ayudarme con los gastos?, repetí, sintiendo que la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Con qué dinero? Ustedes saben que yo solo tengo mi pensión. Cecilia se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa de vendedora ambulante. Bueno, Antonio, eso es lo que pensamos. Pero esta casa vale mucho dinero. Si la vendes, tendrás suficiente para pagar la residencia por varios años. ¿Vender mi casa? Sentí que mi voz se alzaba involuntariamente. ¿Venderé la casa que construí con Regina? ¿Vender los recuerdos de 40 años de matrimonio? Papá, no seas dramático, dijo Víctor, masticando su comida como si estuviéramos hablando del clima. Son solo ladrillos y cemento. Los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Solo ladrillos y cemento. Mi hijo acababa de reducir toda mi vida a ladrillos y cemento. La casa donde nació, donde dio sus primeros pasos, donde Regina y yo lo cuidamos cuando estaba enfermo, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloré cuando se fue a vivir solo. Además, agregó Cecilia, nosotros no podemos estar cuidándote todo el tiempo. Tenemos nuestros trabajos, nuestros planes. No es justo que tengas que depender de nosotros. ¿Depender de ellos? Pero si yo nunca les había pedido nada, nunca les había pedido que me cuidaran. Solo quería que me visitan de vez en cuando, que compartieran una comida conmigo, que me permitieran ser parte de sus vidas. Hijos, dije, tratando de mantener la calma. Yo no les he pedido que me cuiden. Solo quiero quedarme en mi casa, en mi hogar. Puedo valerme por mí mismo. Víctor dejó caer el tenedor con fuerza sobre el plato. ¿Valerte por ti mismo? Papá, mírate. Estás flaco, descuidado. Esta casa está llena de polvo y cosas viejas. No puedes seguir viviendo así. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Miré a mi alrededor y vi mi hogar con los ojos de ellos. Una casa vieja, con muebles gastados, con fotografías amarillentas. No veían el amor que había en cada rincón, no sentían la presencia de Regina en cada objeto. ¿Descuidado?, repetí, sintiendo que mi voz temblaba de indignación. Víctor, yo me levanto todas las mañanas a las 6, me baño, me afeito, mantengo esta casa limpia. ¿Cómo puedes decir que estoy descuidado? No me refiero solo a la apariencia física, papá, respondió Víctor con un suspiro exagerado, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Me refiero a tu vida en general. No tienes amigos, no sales, no haces ejercicio. Solo te quedas aquí lamentándote por mamá.
¿Lamentándose? Sentí que la rabia crecía en mi pecho como una hoguera. ¿Llorar a la mujer que amé durante 40 años es lamentarme? ¿Extrañar a tu madre es algo malo? Cecilia intervino con esa voz condescendiente que tanto me irritaba. Antonio, entendemos que extrañes a Regina, pero ya pasaron 3 meses. Tienes que superarlo y seguir adelante. La vida continúa. 3 meses. Para ellos, 3 meses eran suficientes para olvidar 40 años de amor. Para ellos, mi dolor tenía fecha de caducidad, como un yogur en el refrigerador. Regina no es algo que se supera, dije con firmeza. Era mi esposa, mi compañera, la madre de mi hijo. Era mi vida entera. Exactamente ese es el problema, replicó Víctor, dejando la servilleta sobre la mesa con un gesto de fastidio. Hiciste de mamá tu vida entera. Ahora que ella no está, no sabes qué hacer contigo mismo. Es poco sano, papá. Me quedé mirándolo con incredulidad. ¿Poco sano? Amar profundamente a mi esposa era poco sano. ¿Construir una vida junto a ella era un error? Hijo, dije, tratando de controlar mi voz. Tu madre y yo teníamos algo hermoso. Éramos un equipo. Nos cuidamos mutuamente, nos amábamos, construimos una familia. ¿Acaso eso está mal? No está mal, papá, pero ya se acabó, respondió Cecilia con frialdad. Regina murió. Tú sigues vivo. Tienes que adaptarte a tu nueva realidad. Nueva realidad. Como si mi vida fuera un programa de televisión que podía cambiar de canal cuando se aburriera. Mi nueva realidad, repetí lentamente, incluye quedarme en mi casa, con mis recuerdos, viviendo como yo quiera. No necesito que me digan cómo superar mi duelo. Víctor se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando era niño y quería convencerme de algo. Papá, sé razonable. No podemos estar tranquilos sabiendo que vives solo. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un accidente? ¿Y qué pasa si me enfermo en el asilo? Pregunté. ¿Qué pasa si me accidento ahí? Al menos aquí estaría en mi hogar, rodeado de lo que amo. Allí tendrías atención médica profesional, insistió Cecilia. Aquí solo tienes recuerdos y soledad. Recuerdos y soledad. Así veían mi vida. No veían el amor que aún sentía por Regina. No veían la paz que encontraba en nuestro jardín. No veían la comodidad de dormir en la cama donde habíamos sido felices durante décadas. Además, continuó Víctor, nosotros necesitamos saber que estás bien cuidado. No podemos estar viniendo aquí todo el tiempo para revisar cómo estás. ¿Todo el tiempo? Hacía 2 semanas que no venían. Antes del funeral, pasaban meses sin visitarnos. Regina siempre los disculpaba. Decía que estaban ocupados con sus trabajos, con sus vidas. Pero yo sabía la verdad. Simplemente no les importamos lo suficiente. Nadie les ha pedido que vengan todo el tiempo, dije, sintiendo que mi paciencia se agotaba. De hecho, sería suficiente con que vinieran de vez en cuando, como hoy. Exacto, como hoy, dijo Cecilia con una sonrisa sarcástica. Vinimos después de 2 semanas y encontramos una casa que huele a encierro, un hombre que vive en el pasado y una situación que nos preocupa mucho. ¿Huele a encierro? Había limpiado toda la casa, cocinado durante horas, había comprado flores frescas. ¿Cómo podía oler a encierro? Esta casa no huele a encierro, protesté. Está limpia, ordenada. Cociné para ustedes, preparé todo con amor. Papá, dijo Víctor con ese tono condescendiente que me hacía sentir como un niño regañado. El amor no puede reemplazar los cuidados profesionales. En la residencia tendrías enfermeras, doctores, actividades organizadas. ¿Y qué pasaría con esta casa si me voy? Pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. ¿Qué pasaría con todas nuestras cosas, con los muebles que Regina eligió, con sus plantas, con sus libros? Víctor y Cecilia se miraron otra vez con esa complicidad que me excluía completamente. Bueno, dijo Cecilia lentamente,
Obviamente tendrías que deshacerte de la mayoría de las cosas. En la residencia solo puedes tener lo básico. ¿Deshacerme de las cosas de Regina? Sentí que mi voz se quebraba. ¿De sus fotografías, de sus recuerdos, de todo lo que construimos juntos? Papá, son solo objetos, dijo Víctor con impaciencia. No puedes vivir aferrado a objetos. Mamá no estaría de acuerdo con que te conviertas en un acumulador de cosas viejas. ¿Cosas viejas? ¿Acumulador? Mi hijo estaba hablando de los tesoros de mi vida como si fueran basura que había que tirar. Tu madre amaba cada cosa de esta casa, dije con firmeza. Cada mueble tiene una historia, cada fotografía guarda un momento especial. No son cosas viejas, son nuestra historia. Está bien, papá, suspiró Víctor. Pero la historia ya pasó. Ahora tienes que pensar en el futuro. El futuro. Ellos veían mi futuro en un asilo, rodeado de extraños, sin mis recuerdos, sin mi hogar. Yo veía mi futuro aquí, en la casa que construí con Regina, cuidando su jardín, manteniendo vivos nuestros recuerdos. ¿Y si no quiero ir a esa residencia?, pregunté directamente. Otro intercambio de miradas entre ellos. Cecilia carraspeó incómodamente. Bueno, Antonio, esperábamos que fueras razonable. Pero si no quieres cooperar, tendríamos que considerar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Sentí un frío en el estómago. Existen recursos legales, dijo Víctor, evitando mi mirada. Podríamos demostrar que no estás en condiciones de cuidarte solo, que necesitas supervisión. ¿Recursos legales? ¿Mi propio hijo me estaba amenazando con quitarme mi libertad? ¿Me estás amenazando, Víctor?, pregunté con incredulidad. No es una amenaza, papá. Es una realidad. Si no puedes tomar decisiones sensatas sobre tu bienestar, alguien más tendrá que tomarlas por ti. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. El hijo que había criado con tanto amor, al que había dado todo lo que tenía, me estaba tratando como si fuera un loco, como si fuera incompetente. Yo tomo mis propias decisiones, dije con toda la dignidad que pude reunir. Soy un hombre adulto, en pleno uso de mis facultades mentales. ¿Así?, preguntó Cecilia con sarcasmo. ¿Y es una decisión sensata quedarte solo en esta casa enorme, sin nadie que te cuide, viviendo como un ermitaño? Es mi decisión, respondí con firmeza. Esta es mi casa, mi vida, mi duelo. Víctor se levantó bruscamente de la mesa, tirando la silla hacia atrás. Está bien, papá. Veo que no vas a ser razonable hoy, pero esto no va a quedarse así. Está bien, papá. Vamos a darte tiempo para que lo pienses. No hay nada que pensar, dije, levantándome también. No voy a ir a ningún asilo. No voy a vender mi casa. No voy a deshacerme de las cosas de Regina. Cecilia también se levantó, tomando su bolso con movimientos bruscos. Antonio, estás siendo muy egoísta, solo pensando en ti mismo. ¿No te importa la tranquilidad de tu hijo? Egoísta. Yo era egoísta por querer quedarme en mi propia casa. ¿Y no les importa mi tranquilidad a ustedes?, repliqué. ¿No les importa que yo sea feliz aquí? Tú no eres feliz aquí, dijo Víctor categóricamente. Estás deprimido, aislado, viviendo en el pasado. Eso no es felicidad. ¿Y cómo sabes tú qué es la felicidad para mí? Sentí que mi voz se alzaba peligrosamente. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento realmente? Víctor se dirigió hacia la puerta sin responder. Cecilia lo siguió, pero antes de salir se volteó hacia mí. Antonio, tienes una semana para pensarlo. Después tendremos que tomar medidas. ¿Una semana? ¿Me estaban dando un ultimátum? ¿Medidas?, pregunté, pero ya estaban saliendo por la puerta. Víctor se detuvo en el umbral sin voltearse. Papá, esto va a pasar quieras o no. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Y se fueron, dejándome solo en mi comedor, con la mesa puesta para 3,
con la comida que había preparado con tanto amor apenas probada, con mi mundo completamente destruido. Me quedé parado en el comedor, mirando los platos abandonados, la comida que se enfriaba, las copas de cristal que brillaban inútilmente bajo la luz. El silencio de la casa me golpeó como una ola gigantesca. Era un silencio diferente al que había aprendido a vivir después de la muerte de Regina. Este silencio estaba cargado de traición, de abandono, de una soledad que me carcomía el alma. Caminé lentamente hacia la ventana y vi el auto de Víctor alejándose por la calle. Ni siquiera habían mirado hacia atrás. Ni una última mirada a la casa donde su hijo había crecido, donde habíamos sido una familia feliz. Para ellos, yo ya era historia pasada, un problema que resolver, un obstáculo que remover. Me senté en el sillón donde Regina solía tejer y traté de procesar lo que acababa de suceder. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, quería encerrarme en un asilo, quería vender mi casa, deshacerse de mis recuerdos, borrar todo rastro de la vida que Regina y yo habíamos construido juntos. Las palabras de Cecilia resonaban en mi mente como martillazos. Solo pensando en ti mismo. ¿No te importa la tranquilidad de tu hijo? ¿Tranquilidad? ¿Qué tranquilidad le daba a Víctor saber que su padre estaba encerrado entre extraños, lejos de su hogar, muriendo lentamente de tristeza? Me levanté y comencé a recoger los platos. Mis manos temblaban mientras llevaba todo a la cocina. El guiso de lentejas que había preparado con tanto amor se había convertido en una masa fría e insípida. Tiré todo a la basura. Era imposible comer después de lo que había pasado. Mientras lavaba los platos, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Lloré por Regina, que se había ido dejándome solo en este mundo cruel. Lloré por Víctor, el hijo que había perdido en algún momento sin darme cuenta. Lloré por mí mismo, por el hombre de 68 años que ya no tenía familia, que ya no tenía a nadie. ¿Cuándo empezó a cambiar Víctor? Traté de recordar. Quizás fue cuando se casó con Cecilia, una mujer fría y calculadora que nunca había mostrado cariño genuino hacia Regina ni hacia mí. O quizás había empezado antes, cuando consiguió su trabajo en esa empresa importante y comenzó a ganar más dinero del que Regina y yo habíamos visto en toda nuestra vida. Recordé la última Navidad que pasamos todos juntos. Regina había preparado la cena tradicional, había decorado toda la casa, había comprado regalos para Víctor y Cecilia con el dinero que habíamos ahorrado durante meses. Pero ellos llegaron tarde, se fueron temprano y apenas probaron la comida. Cecilia pasó toda la noche viendo su teléfono y Víctor parecía aburrido, como si estar con nosotros fuera una obligación molesta. Regina lloró esa noche cuando se fueron. «Antonio», me dijo, «siento que estamos perdiendo a nuestro hijo». Yo la consolé, le dije que era normal que los hijos se alejaran cuando formaban sus propias familias. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Víctor ya no era el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Se había convertido en un extraño que toleraba nuestra presencia por compromiso. Terminé de lavar los platos y me dirigí hacia el dormitorio que había compartido con Regina durante tantos años. Me senté en el borde de la cama y tomé la fotografía que tenía en la mesa de noche. Era nuestra foto de bodas. Regina estaba radiante en su vestido blanco, y yo, con mi traje prestado y mi sonrisa nerviosa, la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Y lo era. «Regina», susurré a la fotografía, «¿qué hago ahora? ¿Cómo pudo nuestro hijo convertirse en esto? ¿Dónde me equivoqué?» Pero Regina no podía responderme. Solo quedaba el silencio y el peso insoportable de mi soledad. Me levanté y caminé hacia el armario. En el fondo, detrás de la ropa de Regina que aún no tenía valor para donar, estaba la caja de metal donde guardamos nuestros documentos importantes. La saqué con cuidado y la puse sobre la cama. Dentro estaban nuestros certificados de matrimonio, las escrituras de la casa, mis documentos de la fábrica, y en el fondo, un sobre amarillento que Regina me había dado poco antes de morir.
Ábrelo cuando me necesites, me dijo con una sonrisa débil. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había varios documentos legales que no entendía completamente, pero una carta con la letra temblorosa de Regina me llamó la atención. Comencé a leer. Mi querido Antonio, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y porque algo difícil está pasando en tu vida. Siempre supe que este día llegaría y quise protegerte de la mejor manera posible. Mi corazón se aceleró mientras seguía leyendo. Regina había heredado una hacienda de su tía soltera años atrás, pero nunca me lo había dicho. También había invertido secretamente parte de mi salario durante décadas, creando una cuenta bancaria que yo desconocía. Y los 3 carros que mencionaba en la carta eran vehículos clásicos que su padre había restaurado y que ella había mantenido en un garaje que yo creía abandonado. Todo está a tu nombre, mi amor. Todo es tuyo. Pero por favor, no le digas nada a Víctor hasta que sepas con certeza que puedes confiar en él. He visto cómo ha cambiado, cómo nos mira ahora que tenemos menos que ofrecer. Quiero que uses esto para vivir con dignidad, para que nadie pueda obligarte a hacer algo que no quieras. Mis manos temblaban mientras leía los números en los documentos bancarios. Era una cantidad que jamás había soñado poseer. Regina, mi dulce Regina, había estado protegiendo nuestro futuro en silencio durante años. Al final de la carta, había una frase que me partió el corazón. Si nuestro hijo algún día te falla, recuerda que yo nunca te fallaré. Este es mi último regalo de amor para ti. Me dejé caer sobre la cama, abrazando la carta contra mi pecho. Regina lo sabía. Había presentido que Víctor podría traicionarme, que podría abandonarme cuando más lo necesitara, y había preparado esta salvación para mí. Por primera vez en meses, sonreí. No estaba tan indefenso como creía. No era el viejo pobre y vulnerable que Víctor y Cecilia pensaban que podían manipular y controlar. Tenía recursos, tenía opciones, tenía poder. Pero lo más importante, tenía la certeza de que Regina me había amado tanto que había pensado en protegerme incluso después de su muerte. Guardé cuidadosamente todos los documentos y volví a poner la caja en su lugar. Víctor y Cecilia me habían dado una semana para pensarlo. No sabían que acababan de darme exactamente el tiempo que necesitaba para cambiar las reglas del juego. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde el funeral de Regina, no me sentí completamente solo. Ella seguía cuidándome, seguía amándome, seguía protegiéndome. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en 3 meses, tenía ganas de vivir. Al día siguiente me desperté con una energía que no había sentido en meses. El sol entraba por las ventanas del dormitorio, iluminando la fotografía de Regina sobre la mesa de noche. Por primera vez desde su muerte, no sentí ese peso aplastante en el pecho al abrir los ojos. Tenía una misión, un propósito, algo por lo que luchar. Me duché, me afeité con cuidado y me puse mi mejor camisa. Desayuné tranquilamente mientras planeaba mi día. Lo primero que tenía que hacer era ir al banco para verificar la cuenta que Regina había abierto secretamente. Después, necesitaba contactar al abogado que había preparado todos los documentos. El trayecto al banco me trajo recuerdos de cuando Regina y yo íbamos juntos a hacer nuestros depósitos mensuales. Siempre llevábamos el dinero contado hasta el último centavo, siempre preocupados porque alcanzara para todos los gastos del mes. Nunca imaginé que al mismo tiempo ella estaba construyendo un futuro para mí. En el banco, la empleada que me atendió revisó los documentos con sorpresa. «Señor Antonio», me dijo, «esta cuenta tiene un saldo muy considerable. ¿Está seguro de que nunca supo de su existencia?» «Mi esposa la manejaba todo en secreto», expliqué, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. Era una mujer muy sabia. Los números en la pantalla me dejaron sin aliento.
Regina había logrado ahorrar e invertir una cantidad que representaba más de lo que yo había ganado en los últimos 10 años de trabajo. Cada peso que ella había dejado en silencio era una demostración de amor, una prueba de que pensaba en nuestro futuro cuando yo solo me preocupaba por el presente. ¿Desea hacer alguna transacción hoy?, preguntó la empleada. Sí, respondí con firmeza. Quiero transferir todo a una nueva cuenta, solo a mi nombre, en otro banco. No iba a correr ningún riesgo. Si Víctor y Cecilia decidieran investigar mis finanzas, no encontrarían nada en el banco donde habíamos tenido nuestra cuenta familiar durante décadas. Después del banco, fui a ver al abogado cuyo nombre aparecía en los documentos de Regina. Don Luis era un hombre mayor, de cabello gris y mirada amable, que había sido amigo de la familia de Regina desde hace años. Antonio, me dijo al verme entrar a su oficina, Regina me pidió que esperara tu visita. Me habló mucho de ti, siempre con mucho cariño. Don Luis, necesito entender todo esto, le dije, mostrándole los documentos. Regina me dejó cosas que yo no sabía que existían. El abogado sonrió con ternura. Regina era una mujer extraordinaria. Vino a verme hace 2 años, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Me dijo que quería protegerte, que tenía presentimiento sobre el futuro. Me explicó que la hacienda estaba ubicada a 3 horas de la ciudad, en un pueblo pequeño rodeado de montañas. Era una propiedad de 50 hectáreas con una casa colonial, establos y tierras fértiles que actualmente se alquilaban a agricultores locales. Los ingresos mensuales del alquiler eran suficientes para vivir cómodamente. Los 3 automóviles están en un garaje climatizado, continuó don Luis. Son vehículos clásicos restaurados por el padre de Regina. Tienen un valor considerable en el mercado de coleccionistas. ¿Y todo está realmente a mi nombre?, pregunté, aún sin poder creer completamente en mi nueva realidad. Todo, Antonio. Regina se aseguró de que fuera imposible que alguien más reclamara estos bienes. Incluso si tu hijo intentara algún proceso legal, no tendría ninguna base para reclamar algo. Salí de la oficina del abogado sintiendo que caminaba sobre nubes. Regina no solo me había dejado seguridad económica, sino también opciones. Podía quedarme en mi casa actual y vivir de los ingresos de la hacienda, o podía mudarme allí y comenzar una nueva vida lejos de Víctor y sus amenazas. De regreso a casa, decidí cocinar algo especial para cenar. Había recuperado el apetito por primera vez en meses. Mientras preparaba un guiso sencillo, pensé en cómo Regina había planeado todo esto en secreto. ¿Cuántas noches se había quedado despierta calculando, ahorrando, invirtiendo nuestro futuro? ¿Cuántas veces había querido contarme, pero había decidido que era mejor protegerse con el secreto? El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Víctor. «Papá», dijo con voz tensa. «¿Has pensado en lo que hablamos ayer?» «Sí, hijo», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «He pensado mucho». «Perfecto. Entonces supongo que entiendes que esto es lo mejor para todos». «Oh, sí», dije, sintiendo una sonrisa crecer en mi rostro. «Entiendo perfectamente muchas cosas que antes no entendía». Hubo una pausa. Bien, Cecilia y yo pasaremos mañana para hablar de los detalles. Hemos estado viendo algunas residencias y encontramos una que te va a gustar. Víctor, dije suavemente, mañana no va a ser un buen día para mí. Tengo asuntos que resolver. ¿Qué asuntos puedes tener tú?, preguntó con ese tono condescendiente que tanto me molestaba. Asuntos importantes, respondí. Asuntos de adulto responsable. Otro silencio. Papá, no compliques las cosas. Ya tomamos la decisión. ¿Quiénes tomaron la decisión?, pregunté, sintiendo que mi voz se volvía más firme. Porque yo recuerdo que en una democracia, las decisiones sobre la vida de una persona las toma esa persona. Papá, no empieces con dramas otra vez. No es drama, Víctor. Es realidad. Mi realidad. Mi vida. Mi decisión.
Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Era la primera vez en años que colgaba a mi hijo y se sentía liberador. Esa noche, mientras cenaba en mi comedor, miré las fotografías de Regina que colgaban de las paredes. «Gracias, mi amor», le susurré. «Gracias por conocer a nuestro hijo mejor que yo mismo». Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en meses: salir a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco. Necesitaba sentir que el mundo era más grande que mis 4 paredes, más grande que los planes de Víctor y Cecilia. Caminé hasta el parque donde Regina y yo solíamos ir los domingos. Me senté en nuestro banco favorito, aquel desde donde se veía toda la ciudad extendiéndose hacia las montañas. Era un día hermoso, con el cielo despejado y una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Una pareja de ancianos pasó caminando de la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían. Me recordaron a Regina y a mí en nuestros buenos tiempos. Pensé en lo que podría haber sido si ella siguiera viva, si hubiéramos podido envejecer juntos, si hubiéramos podido disfrutar de los frutos de tanto trabajo y tanto amor. Pero Regina ya no estaba, y yo tenía que decidir qué hacer con el tiempo que me quedaba. ¿Iba a permitir que Víctor y Cecilia decidieran por mí? ¿Iba a dejar que me encerraran en una residencia para que pudieran olvidarse de mí con la conciencia tranquila? Mientras contemplaba las montañas en la distancia, tomé una decisión. No solo iba a mantener mi libertad, sino que iba a vivir la vida que Regina había hecho posible para mí. Iba a honrar su memoria viviendo con dignidad, con propósito, con alegría. El teléfono sonó otra vez esa tarde. Era Cecilia esta vez. «Antonio», dijo con voz dulce y falsa. «Víctor me contó que ayer fue un poco difícil. Esperamos que hayas reflexionado». «He reflexionado mucho, Cecilia», respondí. «De hecho, he llegado a conclusiones muy interesantes». «Me alegra escuchar eso. Entonces mañana podemos ir a ver la residencia que elegimos para ti». «No, Cecilia, mañana no puedo, ni mañana ni ningún otro día». Hubo un silencio largo. «Antonio, no juegues con nosotros. Esto va a suceder quieras o no». «¿Así?», dije, sintiendo una fuerza nueva en mi voz. «¿Y cómo exactamente van a obligarme?» «Ya te explicamos. Existen recursos legales». «Sí, me hablaron de recursos legales. Qué interesante que menciones eso, porque yo también he estado aprendiendo sobre recursos legales». Otro silencio. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, querida Cecilia, que no soy el viejo indefenso que ustedes creen que soy». Y colgué el teléfono, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que había vivido desde la muerte de Regina. Por primera vez en meses, tenía control sobre mi vida, tenía opciones, tenía poder. Cada mañana me despertaba con una sensación de propósito que había olvidado que existía. Decidí que era hora de ver la hacienda que Regina me había dejado. Contraté un taxi para que me llevara hasta allá, porque quería experimentar ese lugar con todos mis sentidos, sin las distracciones de manejar por carreteras desconocidas. El viaje duró 3 horas, atravesando paisajes que se volvían más verdes y montañosos a medida que nos alejábamos de la ciudad. El aire se volvía más limpio, más fresco, y yo sentía que con cada kilómetro me alejaba no solo de la urbe, sino también de los problemas que Víctor y Cecilia representaban. Cuando llegamos a la hacienda, mi corazón se detuvo. Era más hermosa de lo que había imaginado. La casa colonial se alzaba en medio de un valle verde, rodeada de árboles frutales y jardines que alguien había mantenido con esmero. Las montañas enmarcan la propiedad como un cuadro perfecto. Y el silencio era tan profundo que podía escuchar el canto de los pájaros y el murmullo de un arroyo cercano. El administrador, un hombre llamado José de unos 50 años, me recibió con una sonrisa amplia. «Don Antonio», me dijo, «qué honor conocerlo por fin. Doña Regina hablaba mucho de usted cuando venía a supervisar la propiedad». «¿Regina venía aquí?», pregunté sorprendido.
Sí, señor. Cada 3 meses, sin falta. Se quedaba 2 o 3 días. Revisaba todo. Hablaba con los arrendatarios. Caminaba por las tierras. Decía que algún día usted y ella vendrían a vivir aquí cuando se jubilaran. Sentí una punzada de tristeza y admiración. Regina había estado planeando nuestro futuro en secreto, soñando con un retiro tranquilo en este paraíso, mientras yo me preocupaba solo por el día a día. José me mostró toda la propiedad. La casa tenía 4 dormitorios amplios, una cocina enorme con chimenea, una sala con ventanales que daban al valle, y una biblioteca llena de libros que Regina había ido coleccionando a lo largo de los años. En el jardín había un banco de madera bajo un roble centenario, y podía imaginarme perfectamente a Regina sentada ahí, leyendo y planeando nuestro futuro. Los arrendatarios son buena gente, me explicó José mientras caminábamos por los sembradíos. Familias que han trabajado estas tierras durante generaciones. Doña Regina siempre fue muy justa con ellos, y ellos la respetaban mucho. ¿Y los ingresos son estables?, pregunté. Muy estables, don Antonio. Más que suficientes para mantener la propiedad y para que usted viva cómodamente. Doña Regina se aseguró de eso. Esa noche, de regreso a la ciudad, me sentía como un hombre nuevo. Tenía una opción real, un lugar donde podía ser libre, donde podía vivir con dignidad y tranquilidad. Regina me había regalado no solo seguridad económica, sino también una escapatoria de la toxicidad que mi propia familia había traído a mi vida. Al llegar a casa, encontré varios mensajes en el teléfono, todos de Víctor, cada uno más agresivo que el anterior. Primer mensaje: papá, necesitamos hablar, llámame cuando llegues. Segundo mensaje: papá, esto es ridículo, no puedes evitarlos para siempre, tenemos que resolver esto. Tercer mensaje: papá, si no me llamas esta noche, mañana vamos a tu casa, quieras o no. Borré los mensajes sin devolver la llamada. Tenía cosas más importantes que hacer. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui al garaje donde estaban los 3 automóviles que Regina me había dejado. El encargado, un mecánico mayor llamado Juan, me recibió con respeto y curiosidad. Don Antonio, me dijo, estos carros son joyas. Su esposa los cuidaba como si fueran de oro. Me mostró los 3 vehículos. Un Ford Mustang de 1967 en perfecto estado, un Chevrolet Camaro de 1969 azul metálico y un Volkswagen Beetle de 1963 restaurado completamente. Todos brillaban como si fueran nuevos, y cuando Juan encendió el motor del Mustang, el rugido me llenó de una emoción que no había sentido en años. ¿Puedo manejar uno?, pregunté. Por supuesto, don Antonio, son suyos. Me subí al Mustang y por primera vez en décadas sentí la libertad pura de manejar un auto potente por las carreteras abiertas. El viento en mi cara, el rugido del motor, la sensación de poder y control, era embriagador. Cuando regresé a casa esa tarde, Víctor y Cecilia estaban esperándome en la puerta. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación e irritación. ¿Dónde estabas?, me preguntó Víctor bruscamente. Llevamos esperando 2 horas. Resolviendo asuntos, respondí con calma, bajándome del Mustang. Cecilia miró el auto con los ojos muy abiertos. ¿De dónde sacaste ese carro? Es mío, dije simplemente, disfrutando de su sorpresa. ¿Tuyo?, preguntó Víctor. Papá, ese carro debe valer una fortuna. ¿De dónde sacaste el dinero? Esa no es tu preocupación, hijo. Entramos a la casa y se sentaron en la sala sin que yo los invitara. Cecilia siguió mirándome con desconfianza, como si hubiera descubierto algo que no le gustaba. Papá, dijo Víctor, tratando de sonar paciente. Hemos estado muy preocupados. No respondes nuestras llamadas, desapareces todo el día, apareces con carros caros. ¿Qué está pasando? Estoy viviendo mi vida, respondí. ¿Es eso tan extraño? Sí, es extraño, dijo Cecilia bruscamente. La semana pasada eras un viejo deprimido que no podía cuidarse solo,
y ahora actúas como si fueras millonario. ¡Qué observadora eres, Cecilia! Víctor se inclinó hacia adelante con esa expresión que ponía cuando era niño y trataba de resolver un rompecabezas. Papá, tienes dinero que no conocemos. La pregunta directa se colgó en el aire como una espada. Era el momento de la verdad. ¿Y si lo tuviera? Pregunté. ¿Cambiaría eso algo? Por supuesto que cambiaría las cosas, explotó Cecilia. Si tienes dinero, no necesitas ir a una residencia. Puedes contratar cuidadores, Puedo hacer lo que yo quiera. La interrumpí con firmeza. Víctor y Cecilia se miraron con esa complicidad que ya conocía también. Papá, dijo Víctor lentamente, si mamá te dejó dinero, tenemos derecho a saberlo. Somos familia. Ah, sí, pregunté. ¿Familia? ¿La misma familia que quería encerrarme en un asilo la semana pasada? ¿La misma familia que decía que yo era un viejo inútil que no podía cuidarse solo? No dijimos eso, protestó Víctor. No. Déjame recordarte tus palabras exactas. Esta casa es muy grande para ti solo. Ya no estás tan joven. Vivir solo puede ser peligroso. Estás flaco, descuidado. No puedes seguir viviendo así. Víctor se puso rojo. Estábamos preocupados por ti. No, hijo, estaban preocupados por ustedes mismos, por su tranquilidad, por no tener que lidiar conmigo, por deshacerse del estorbo que representaba su padre viejo y pobre. Eso no es cierto, murmuró Víctor, pero no me miraba a los ojos. ¿No es cierto? Entonces explícame algo, hijo. Si realmente se preocupan por mí, ¿por qué en 3 meses no me han invitado ni una sola vez a su casa? ¿Por qué no me han llamado para preguntarme cómo estoy? ¿Por qué la única vez que vienen aquí es para decirme que tengo que irme? Cecilia se levantó bruscamente. Porque es imposible tratar contigo, porque eres un viejo testarudo que solo vive en el pasado, porque cada conversación contigo termina en drama y lágrimas. Cecilia, la miré directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Regina? No me compares con Regina. Regina me amaba. Regina me respetaba. Regina entendía que el amor no se trata de controlar a la otra persona, sino de apoyarla. Regina está muerta, dijo Cecilia con crueldad, y tú tienes que aceptarlo y seguir adelante. Sus palabras me golpearon como una bofetada. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sal de mi casa, dije con voz peligrosamente baja. ¿Qué? Preguntó Cecilia. Sal de mi casa. Ahora. Papá, comenzó Víctor. Tú también, Víctor. Sal de mi casa y no regreses hasta que puedas hablarme con respeto. Víctor. No puedes echarnos, dijo Cecilia desafiante. Somos tu familia. ¿Familia? Me reí amargamente. La familia no amenaza. La familia no chantajea. La familia no trata de robar la libertad de sus seres queridos. No vamos a irnos hasta que nos digas dónde está el dinero, gritó Cecilia. Ah, dije sonriendo. Finalmente la máscara se cayó completamente. Ya no finges que te preocupas por mí. Solo quieres el dinero. Víctor se puso entre nosotros, tratando de calmar los ánimos. Papá, Cecilia tiene razón. Tenemos derecho a saber si hay una herencia. Es nuestro derecho legal. ¿Saben qué? Caminé hacia el teléfono. Hablemos de derechos legales. Marqué el número de don Luis, el abogado. Respondió al segundo timbrazo. Don Luis, soy Antonio. Disculpe que lo moleste, pero tengo a mi hijo y a su esposa aquí y están muy interesados en sus derechos legales sobre los bienes que Regina me dejó. ¿Podría explicarles cuáles son exactamente esos derechos? Usé el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. Por supuesto, Antonio, respondió don Luis con voz profesional. Los bienes que Regina dejó están completamente a su nombre. Ella los heredó de su familia antes del matrimonio y los mantuvo como propiedad separada. Legalmente, su hijo no tiene ningún derecho sobre esos bienes.
La cara de Víctor se puso pálida. Cecilia apretó los puños. «Pero, don Luis», dijo Víctor, acercándose al teléfono, «¿no existe la legítima? ¿No tengo derecho como hijo?» La legítima aplica solo a los bienes que se adquieren durante el matrimonio o que pertenecían originalmente al fallecido, explicó el abogado. Estos bienes específicos eran propiedad exclusiva de Regina antes del matrimonio y ella tenía el derecho absoluto de dejarlos a quien quisiera. En este caso, eligió dejarlos todos a su esposo. «¿Y si intentáramos un proceso legal?», preguntó Cecilia agresivamente. «Señora», respondió don Luis con frialdad, «cualquier proceso legal sería desestimado inmediatamente. Los documentos están en perfecto orden y Regina actuó completamente dentro de sus derechos. Además, debo advertirle que intentar un proceso legal infundado podría resultar en sanciones legales para ustedes». Colgué el teléfono y me volteé hacia Víctor y Cecilia. Sus rostros mostraban una mezcla de shock, rabia y derrota. «¿Algo más que quieran saber sobre sus derechos legales?», pregunté con sarcasmo. Cecilia comenzó a caminar en círculos, claramente furiosa. «Esto es ridículo. Somos su familia. No puede dejarnos sin nada». «¿Sin nada?». La miré con incredulidad. «Cecilia, ustedes tienen trabajo, tienen su propia casa, tienen sus propias vidas. ¿Qué exactamente les estoy quitando?». «Nos estás quitando lo que nos corresponde», gritó. «¿Lo que les corresponde? ¿Y qué les corresponde exactamente? ¿El dinero que Regina ahorró en secreto durante décadas? ¿La herencia que ella recibió de su familia? ¿Los frutos del trabajo y los sacrificios de una mujer que ustedes apenas visitaban?». Víctor se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. «No puedo creer que mamá hiciera esto. ¿Qué haría? ¿Que me amara lo suficiente como para asegurar mi futuro? ¿Que fuera lo suficientemente sabia como para protegerme de esto exactamente?». Señalé hacia ellos. Regina conocía a su hijo mejor de lo que yo lo conocía. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Víctor, levantando la cabeza. «Quiero decir que ella sabía que el día que yo fuera viejo y vulnerable, tú no estarías ahí para cuidarme, que estarías aquí tratando de controlarme y de quitarme lo poco que me queda». «Eso no es cierto», murmuró Víctor, pero ya no había fuerza en su voz. «¿No es cierto? Víctor, mírate ahora mismo. Tu madre lleva 3 meses muerta, tu padre está solo y doliente, y lo único que te preocupa es el dinero que pueda heredar». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de aceptación final de lo que mi hijo se había convertido. «¿Saben qué?», dije, limpiándome las lágrimas. «Tienen razón en una cosa. Esta conversación tiene que terminar, pero no va a terminar como ustedes esperan». Caminé hacia el armario del pasillo y saqué 2 maletas que Regina y yo habíamos usado en nuestros pocos viajes. Las puse sobre la mesa de centro, frente a Víctor y Cecilia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Víctor con nerviosismo. «Estoy tomando la decisión que ustedes querían que tomara», respondí mientras abría las maletas. «Estoy dejando esta casa». Cecilia se animó inmediatamente. «Perfecto. Entonces podemos proceder con los planes de la residencia». «No», dije sin mirarla, comenzando a guardar algunas fotografías de Regina. «No voy a ninguna residencia». «Entonces, ¿a dónde vas?», preguntó Víctor. «A mi hacienda». El silencio que siguió fue absoluto, como si me hubiera ido a la luna. «¿Tu hacienda?», repitió Cecilia lentamente. «Sí, mi hacienda. 50 hectáreas en las montañas, con una casa colonial, establos y tierras que generan ingresos mensuales suficientes para vivir como un rey». Víctor se levantó bruscamente. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de la herencia que Regina me dejó». «¿De qué estás hablando?». «La herencia que ustedes tanto querían conocer». Continué empacando, disfrutando de la expresión de shock en sus rostros. «Una hacienda valorada en $2 millones,
3 automóviles clásicos que valen una fortuna, y una cuenta bancaria que me permitirá vivir cómodamente el resto de mi vida. «Eso es imposible», gritó Cecilia. Regina no tenía ese dinero. «Regina tenía muchas cosas que ustedes no sabían», respondí con calma, incluyendo la sabiduría de mantenerlas en secreto. Tomé el retrato de bodas de Regina y lo envolví cuidadosamente en una toalla. ¿Saben por qué Regina mantuvo todo esto en secreto? Porque me dijo que esperara a ver cómo me trataban cuando creyeran que no tenía nada. «Papá», dijo Víctor con voz temblorosa, «no puedes irte así. Somos tu familia». ¿Familia? Me detuve y lo miré directamente. «Víctor, hace media hora me estabas amenazando con recursos legales para encerrarme en un asilo. Hace 10 minutos tu esposa me gritaba exigiendo mi dinero. ¿Eso es familia?» «Estábamos confundidos», murmuró Víctor. «No entendíamos la situación». ¿Confundidos? Me reí amargamente. ¿O mostraron su verdadera naturaleza cuando pensaron que tenían poder sobre mí? Cecilia comenzó a pasearse por la sala, claramente desesperada. «Antonio, no puedes tomar decisiones así, de la nada. Tienes que pensarlo bien». «He tenido toda una semana para pensarlo, Cecilia. Una semana desde que ustedes me dieron su ultimátum». «Pero eso era diferente», gritó. «No sabíamos que tenías dinero». «Exacto», grité de vuelta. «Ese es precisamente el punto. Cuando pensaron que era un viejo pobre e indefenso, querían deshacerse de mí. Ahora que saben que tengo dinero, de repente quieren cuidarse». Víctor se acercó a mí con los brazos extendidos, como cuando era niño y había hecho algo malo. «Papá, por favor, podemos empezar de nuevo. Podemos olvidar todo lo que pasó». «¿Olvidar?» Lo miré con tristeza. «Lo que pasó, Víctor. ¿Cómo olvido que mi propio hijo quería encerrarme contra mi voluntad? ¿Cómo olvido que me trataste como si fuera incompetente? ¿Cómo olvido que me hablaste como si fuera un estorbo?» «Fue un error», murmuró. «Estábamos preocupados, pero lo manejamos mal». «No fue un error, hijo. Fue una revelación. Fue mostrarme quién eres realmente cuando crees que nadie te está viendo». Seguí empacando, poniendo en las maletas solo lo esencial. Algunas ropas, las fotografías más importantes de Regina, algunos libros que ella amaba y el anillo de bodas que había guardado en una cajita especial. «¿Y qué va a pasar con esta casa?», preguntó Cecilia, mirando alrededor como si estuviera evaluando su valor. «Esta casa se va a quedar exactamente como está», respondí, cerrada y en silencio, esperando a que yo decida qué hacer con ella. «Pero eso es un desperdicio», protestó. «Podrías venderla, alquilarla, hacer algo productivo con ella». «Cecilia». La miré con una mezcla de lástima y disgusto. «Incluso ahora, incluso cuando me estoy yendo, lo único que puedes pensar es en dinero». «Es sentido común», replicó. «No puedes dejar una casa vacía». «Puedo hacer lo que yo quiera con mi casa. Es otro de esos derechos que tienen los adultos competentes». Cerré las maletas y las puse junto a la puerta. Después caminé hacia el teléfono y llamé a Juan, el mecánico del garaje. «Juan, soy Antonio. ¿Podría traerme el Mustang a mi casa?» «Sí, ahora mismo. Voy a necesitarlo para un viaje». Cuando colgué, Víctor y Cecilia me miraban como si hubiera perdido la razón. «¿Te vas a ir manejando a esa hacienda?», preguntó Víctor. «Papá, eres muy mayor para manejar distancias largas». «¿Muy mayor?». Sonreí irónicamente. Hace una semana era muy mayor para vivir solo. Ahora resulta que soy muy mayor para manejar. ¿Hay algo para lo que no sea muy mayor, según ustedes? «No queremos que te lastimes», murmuró Cecilia, pero su voz sonaba hueca. «¿No quieren que me lastime?» «Cecilia, el daño ya está hecho. No quieren que me lastime». Me lastimaron cuando trataron de quitarme mi libertad. Me lastimaron cuando me hablaron como si fuera un incapaz. Me lastimaron cuando redujeron 40 años de matrimonio con Regina a cosas viejas.
El rugido del Mustang se escuchó afuera. Juan había llegado. «Ese es mi transporte», dije, tomando las maletas. Víctor se interpuso entre la puerta y yo. «Papá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué, Víctor? ¿Tu falta de respeto hacia tu padre? ¿Tu codicia por dinero que no te pertenece? ¿Tu disposición a encerrarme como si fuera un criminal?» «Nunca quisimos lastimarte», gritó con lágrimas en los ojos. «Pero lo hicieron», dije suavemente. «Y lo que es peor, lo hicieron sin remordimiento, hasta que descubrieron que tengo dinero». Cecilia se acercó con una sonrisa falsa, esa que había aprendido a reconocer y a despreciar. «Antonio, seamos adultos. Todos cometemos errores. Podemos superarlo». «¿Sabes qué, Cecilia? Tienes razón. Todos cometemos errores. El mío fue no darme cuenta antes de quién eras realmente». Juan tocó el timbre y entré a abrir. Era un hombre honesto, de manos callosas y sonrisa genuina. Exactamente el tipo de persona que había aprendido a valorar después de décadas de trabajo duro. «Don Antonio», me dijo, «aquí está su carro. ¿Necesita que lo acompañe a algún lado?» «No, Juan, solo voy a casa». «¿A casa?», preguntó Víctor confundido. «Sí», respondí mientras Juan me ayudaba a cargar las maletas en el Mustang. «A mi verdadera casa, al lugar donde puedo vivir con dignidad, con respeto, con paz». Me senté en el asiento del conductor y encendí el motor. El rugido del V8 me llenó de una sensación de poder y libertad que no había experimentado en años. «Papá, no puedes irte así», gritó Víctor desde la acera. Bajé la ventanilla y lo miré por última vez. «Víctor, cuando decidas que quieres tener un padre en lugar de una víctima a la cual controlar, sabes dónde encontrarme». «No sabemos dónde encontrarte», gritó Cecilia. «Ni siquiera sabemos dónde está esa hacienda». «No se preocupen», respondí con una sonrisa. «Si realmente se preocuparan por mí, encontrarán la manera de contactarme». «No puedes hacernos esto», gritó Cecilia desesperadamente. ¿Hacerles qué? ¿Vivir mi vida? ¿Tomar mis propias decisiones? ¿Usar mi dinero como yo quiera? Puse el carro en reversa y comencé a salir del garaje. En el espejo retrovisor vi a Víctor y Cecilia de pie en la acera, viéndome alejar. Víctor tenía lágrimas en los ojos, pero Cecilia solo tenía rabia en los suyos. Mientras manejaba por las calles del barrio donde había vivido durante décadas, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por la familia que había perdido, liberación por la toxicidad de la que me había escapado. En el semáforo de la avenida principal, me detuve y miré hacia atrás una última vez. Podía ver mi casa a lo lejos, la casa donde Regina y yo habíamos sido felices, donde habíamos criado nuestro hijo, donde habíamos soñado con envejecer juntos. Pero Regina ya no estaba, y Víctor se había convertido en un extraño. Era hora de comenzar el último capítulo de mi vida en mis propios términos. Pisé el acelerador y me dirigí hacia las montañas, hacia mi hacienda, hacia mi libertad. El viaje hacia la hacienda fue el más liberador de mi vida. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que el peso de los últimos meses se desprendía de mis hombros. El Mustang rugía por las carreteras montañosas, el viento golpeaba mi rostro, y por primera vez desde la muerte de Regina, me sentí verdaderamente vivo. Cuando llegué a la hacienda ya era de noche, pero José me estaba esperando con todas las luces de la casa encendidas. «Don Antonio», me dijo con una sonrisa amplia, «bienvenido a su hogar». Su hogar. Esas palabras resonaron en mi corazón de una manera que no había esperado. Por primera vez en meses, alguien me daba la bienvenida sin agenda oculta, sin expectativas, sin manipulaciones. Los primeros días en la hacienda fueron de pura sanación. Me levantaba cada mañana al sonido de los pájaros, desayunaba en la terraza viendo el valle verde que se extendía hasta las montañas
y pasaba las tardes caminando por mi propiedad, conociendo cada rincón que Regina había cuidado en secreto durante años. En el cuarto día encontré algo que me partió el corazón y me llenó de paz al mismo tiempo. En la biblioteca, entre los libros que Regina había coleccionado, encontré un diario con su letra. En la primera página había escrito: «Para Antonio, para cuando llegue a casa». Las páginas estaban llenas de sus pensamientos sobre la hacienda, sus planes para nuestro futuro, sus observaciones sobre la naturaleza, y en las últimas páginas, sus reflexiones sobre Víctor. «Antonio», había escrito, «he estado observando a nuestro hijo y me duele el corazón. Se está convirtiendo en alguien que no reconozco. Cecilia lo está cambiando, lo está volviendo ambicioso y frío. Temo el día en que ya no estemos aquí y él tenga que decidir qué tipo de hombre quiere ser». En otra entrada, fechada apenas 2 meses antes de su muerte, Regina había escrito: «Hoy Víctor me preguntó cuánto vale esta casa. No me preguntó cómo me siento, no me preguntó si necesitaba algo. Solo quería saber el valor de la propiedad. Antonio, mi amor, espero estar equivocado, pero creo que nuestro hijo nos ve como una inversión, no como sus padres». Lloré leyendo esas palabras, pero también sentí una profunda gratitud hacia Regina. Su sabiduría había sido mi salvación. Una semana después de llegar a la hacienda, recibí la primera llamada de Víctor. José me trajo el teléfono a la terraza donde estaba leyendo. «Papá», dijo Víctor con voz cansada, «he estado buscándote por todas partes». «¿Para qué?», pregunté sin emoción. «Para disculparme, para tratar de arreglar las cosas entre nosotros». «¿Y qué cambió, Víctor? ¿Por qué ahora quieres arreglar las cosas?» Hubo una pausa larga. «Porque he tenido tiempo para pensar. Porque me di cuenta de que lo que hicimos estuvo mal». «¿Te diste cuenta solo o alguien te ayudó a darte cuenta?» Otra pausa. «Fui a ver al doctor Ramírez, el médico de mamá. Le conté lo que había pasado y él me ayudó a entender algunas cosas». «¿Qué cosas?» «Que el duelo no tiene fecha de caducidad, que tratar de controlar a otra persona no es amor, que papá». Su voz se quebró. «Fui un mal hijo. Sentí una punzada en el corazón, pero no cedí». «¿Y Cecilia?» Ella también tuvo estas revelaciones. «Cecilia y yo nos estamos divorciando», dijo en voz baja. Esa noticia me sorprendió. «¿Por qué?» «Porque cuando le dije que quería buscarte para disculparme, me dijo que era una pérdida de tiempo. Me dijo que si tú tenías dinero y no querías compartirlo, era tu problema. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había casado con alguien que no tenía corazón». «Víctor», dije suavemente, «lamento escuchar sobre tu divorcio». «No lo lamentes, papá. Fue lo mejor que pudo pasar. Me ayudó a ver las cosas claramente». Permanecimos en silencio por un momento. Después Víctor preguntó: «¿Puedo ir a verte? Puedo conocer tu hacienda». «¿Para qué quieres venir, Víctor?» «Para conocer el lugar donde vivía el corazón de mamá, para entender por qué ella amaba tanto este lugar, para pasar tiempo contigo sin agendas, sin presiones, sin expectativas». Su voz sonaba diferente, más humilde, más genuina. Pero yo había aprendido a ser cauteloso. «Víctor, si vienes aquí, tiene que ser con una condición. La que sea, papá. Que no hablemos de dinero, de herencias, de testamentos, de nada relacionado con bienes materiales. Si vienes, vienes solo a ser mi hijo». «Acepto esa condición», respondió inmediatamente. «¿Estás seguro? Porque si vienes y comienzas con las mismas actitudes de antes, te vas inmediatamente». «Estoy seguro, papá. Solo quiero recuperar a mi padre». Una semana después, Víctor llegó a la hacienda. Cuando bajó de su auto, pude ver que había perdido peso, que tenía ojeras, que se veía mayor. Los últimos meses habían sido duros para él también. Nos saludamos con un abrazo incómodo, pero era un inicio. Los primeros días fueron tensos.
Víctor y yo caminábamos por la propiedad, hablábamos de cosas superficiales, comíamos juntos en silencio. Poco a poco, sin embargo, algo comenzó a cambiar. Una tarde, mientras estábamos sentados en el banco bajo el roble centenario, Víctor me preguntó: «Mamá venía mucho aquí». «Cada 3 meses», respondí. «José me contó que se quedaba 2 o 3 días cada vez». «¿Y nunca te dijo nada?» «Nada. Mantuvo todo en secreto». Víctor guardó silencio por un momento. «Papá, ¿puedes contarme sobre los últimos días de mamá? Sobre lo que hablaron, sobre sus últimas palabras». Fue la primera vez que Víctor me preguntaba algo personal, algo emocional, desde la muerte de Regina. Le conté sobre sus últimos días, sobre sus palabras de amor, sobre cómo había planeado todo para protegerme. Víctor lloró escuchando el relato. Eran lágrimas genuinas, lágrimas de remordimiento y de dolor. «Papá», me dijo entre sollozos, «fui un idiota. Mamá sabía que te iba a fallar, y lo hice exactamente como ella temía». «Mamá sabía». «Víctor, todos cometemos errores». «No fueron errores, papá. Fueron decisiones conscientes. Decidí que eras una carga. Decidí que mi comodidad era más importante que tu bienestar. Decidí tratarte como un problema en lugar de como mi padre». Durante los días siguientes, Víctor comenzó a mostrar el hombre que había sido antes de casarse con Cecilia. Ayudaba con las tareas de la hacienda, hacía preguntas sobre Regina, compartía recuerdos de su infancia. Lentamente, muy lentamente, comencé a ver rastros de mi hijo verdadero. Una noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, Víctor me dijo: «Papá, tengo una confesión que hacer». «Dime». «Cuando mamá estaba en el hospital, me dijo algo que no te conté». Mi corazón se aceleró. «¿Qué te dijo?» «Me dijo que te cuidara, que no te dejara solo, que fuera el hijo que ella sabía que podía ser». Víctor se limpió una lágrima. «Me dijo que tú eras el hombre más bueno que había conocido y que merecías ser amado y respetado hasta el final de tus días». «¿Y por qué no me contaste eso?» «Porque era más fácil pensar que eras una carga que aceptar que era mi responsabilidad cuidarte con amor». Esa noche hablamos hasta el amanecer. Víctor me contó sobre sus problemas matrimoniales, sobre las presiones de Cecilia, sobre cómo había perdido el rumbo. Yo le conté sobre mi soledad, sobre mis miedos, sobre lo que había sentido cuando me amenazó con el asilo. Cuando salió el sol, sentí que había recuperado a mi hijo. Víctor se quedó 2 semanas en la hacienda. Cuando llegó el momento de irse, ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. «¿Puedo venir otra vez el próximo mes?», me preguntó antes de subirse a su auto. «Puedes venir cuando quieras», respondí. «Esta siempre será tu casa también». Los meses que siguieron fueron los más felices que había vivido desde la muerte de Regina. Víctor venía a visitarme cada mes. A veces se quedaba semanas enteras. Víctor venía, trabajábamos juntos en la hacienda, cocinábamos juntos, hablábamos de Regina, recordábamos los buenos tiempos. También empecé a involucrarme con la comunidad local. Ayudé a establecer un programa para hombres mayores que habían perdido a sus esposas. Compartí mi historia, les hablaba sobre la importancia de mantener su dignidad, de no permitir que otros tomaran decisiones por ellos. Un día, un hombre de 70 años me dijo: «Don Antonio, usted me inspiró a no ir al asilo que mi familia había elegido para mí. Ahora vivo en un apartamento pequeño, pero es mío, y soy feliz». Fue entonces cuando entendí el verdadero regalo que Regina me había dado. No era solo dinero o propiedades, era la posibilidad de vivir con dignidad, de inspirar a otros, de demostrar que la edad no significa incompetencia. Hoy, 2 años después de llegar a mi hacienda, puedo decir que soy un hombre realizado. Tengo una relación hermosa con Víctor, quien se ha convertido en el hijo que Regina siempre supo que podía ser. Tengo una vida plena rodeado de naturaleza, buena gente y propósito. Cada mañana me levanto agradecido con Regina por su sabiduría, por su amor,
por su protección que continúa bendiciéndome cada día. Y cuando otros hombres mayores me preguntan cómo logré mi libertad, les digo: no permitan que nadie los haga sentir como una carga. Ustedes tienen derecho a vivir con dignidad hasta el último día de sus vidas. Y si alguien los ama verdaderamente, los apoyará en esa dignidad en lugar de tratar de quitársela. Esa es la lección que Regina me enseñó desde el más allá. El amor verdadero libera, no controla. Y felizmente, no le conté a mi hijo sobre mi herencia cuando él no merecía saberlo, porque al final esa decisión me salvó la vida.